Muy buenas tardes, estimados asistentes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Selfie, del grupo editorial Mesa Redonda. Para ello está con nosotros el autor del libro, el señor Claudio Temoche Cortés. Él es administrador de empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gestor cultural, ha participado en diversos talleres de narrativa y poesía. Tiene cuentos y poemas en diferentes publicaciones colectivas. Además, escribe en blogs de actualidad política y deportiva. Selfie es su primera novela. Pido un fuerte aplauso para él, por favor. Los comentarios estarán a cargo de la señorita Sandra López Vallejos, egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Ricardo Palma, representante y directora de Mesa Redonda Editorial y Librería. Creó su sello editorial a los 22 años y se ha dedicado a la publicación de más de 600 títulos desde hace 16 años. Actualmente realiza presentaciones, conversatorios y proyectos educativos para promover y fomentar la lectura en el país. Tenemos también al doctor Héctor Ñaupari, poeta, ensayista, abogado, conferencista internacional y profesor universitario, con estudios superiores y de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de doctorado en la Universidad de Salamanca, España. Es autor de diversos poemarios y libros de ensayo. Poemas suyos han sido seleccionados en breves antologías individuales publicadas en el Perú y en el extranjero. Además, es coautor de las antologías literarias peruanas Poemas sin límites de velocidad, Antología Poética 1990-2002, y La Hoguera Desencadenada, Antología Poética del Movimiento Cultural Neón 1990-2015. Pido un fuerte aplauso también para nuestros comentaristas, por favor. Buenos días a todos. Bueno, en realidad buenas tardes. Mi nombre es Sandra López, directora de Mesa Redonda Editorial y Librería. Quiero agradecerles a todos su gentil asistencia. Quiero agradecer a la Cámara Peruana del Libro por llevar a cabo con éxito la Feria Ricardo Palma. Asimismo, también a la Municipalidad de Miraflores por cedernos el espacio y ayudar y promover la lectura en los niños y en los jóvenes de toda nuestra ciudad. Asimismo, quiero agradecer la confianza de nuestro autor, Claudio Temoche, que está en esta tarde con nosotros y que ha tenido a bien entregar su ópera prima a la casa editorial. También deseo agradecer al señor Héctor Ñaupari, que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias. Y sobre todo también agradecer a nuestro editor, el señor Jorge Ureta, que trabajó de manera continua para que el libro Selfie pueda estar en nuestras manos en este momento. Quiero agradecer a los que nos están viendo también a través de la plataforma de la Feria Ricardo Palma, para que espero que disfruten de esta obra Selfie. Estamos en el stand 29 y puedan adquirir el libro. Bueno, sin más preámbulos, de paso o le cedo la palabra al señor Héctor Ñaupari. Adelante, Héctor. Gracias. Gracias a todos, gracias Jorge, gracias. Y gracias, es un honor para mí poder presentar la ópera prima de Claudio Temoche Cortés, Selfie. Hay algunas cosas que quiero decir y también provocar algunas preguntas e inquietudes que han surgido en mí a partir de la lectura de esta bella obra, de esta obra muy interesante. Decía el autor irlandés George Bernard Shaw que los escritores somos como vampiros, porque la literatura es una extraña máquina que traga, que absorbe todos los placeres y todos los acontecimientos de la vida. Y por eso no es extraño que en los últimos años las páginas de los libros se hayan llenado de vida, pero de vida 2.0. ¿No? Si algo está caracterizando la literatura más reciente, la literatura contemporánea a nivel mundial, es que intenta expresar en términos del formato del libro, ¿no? Toda
la parafernalia digital que ocurre obviamente a través de nuestras redes sociales. Ya sea para expresar lo que ocurre con las redes, o ya sea para trasplantar los mensajes de WhatsApp, o los mensajes del Facebook, o del Instagram, o de las distintas plataformas de las redes, en los libros, ¿no? Sería lo que caracteriza esta suerte de literatura contemporánea, ¿no? Como esta otra circunstancia que se ha de llamar la literatura para los adolescentes, púberes, prepúberes o postpúberes, ¿no? Esta narrativa aventurera y llena de peripecias. Mi hija mayor es una asidua consumidora de este tipo de literatura, así que la conozco con alguna cercanía. En la literatura digital, efectivamente, o la que expresa ciertas circunstancias digitales, la que está caracterizando la literatura contemporánea última de esta generación. Bueno, quizás ya es por todos conocido, hasta en extremo conocido, que las redes sociales han cambiado el modo en que nosotros nos divertimos, compramos, nos informamos, tenemos relaciones, por supuesto, amicales, sexuales y de otra índole, ya se verá en el desarrollo de la novela Selfie, y, en fin, cómo nos relacionamos en serie. Son la droga sintética perfecta, a decir del escritor Jonathan Fraser. El mundo está pasando por algo, sostiene Fraser, que no previó. La explosión de la tecnología que se ha convertido en algo, dice Fraser, antihumano, porque viene con la retórica del progreso. En Selfie observamos que la gente se esfuerza en ser cada vez mejor o mostrar su mejor rostro en el uso de las nuevas tecnologías, pero no fundamentalmente en ser mejores o peores personas, ¿no? Pasa también casi con el libro, ¿no? Las expresiones de la perversidad o las expresiones del altruismo y la bondad y la autoconfianza o la confianza en otros, simplemente se han trasladado de formato, ¿no? Eco decía, obviamente, seguramente en una entrevista que muchos de ustedes conocen, que lo que estamos es que se le ha dado voz, ¿no? Y capacidad de exigir ser escuchados en una legión de imbéciles, ¿no? Yo comparto plenamente esa impresión a través de las redes, ¿no? Selfie, esta novela tan interesante, convierte a las redes sociales en el vehículo transmisor de las peripecias, de los acontecimientos y también de las desgracias de sus protagonistas. Es una suerte de pala, ¿no? Una lampa, para usarlo en términos peruanos, que desentierra terribles acontecimientos del pasado, narrados, eso sí, con la maestría de Claudio Temoche, que al aparecer en nuestro presente, que al llegar a nuestro futuro, nos destruye, la vida de sus protagonistas, por cierto, o cambian las vidas de los protagonistas de esta novela coral, donde no hay un protagonista definido, único, ¿no? No hay una suerte del cadete o del Maita vargasllosianos, ¿no? Del modo riveriano, ¿no? No hay el Julius de Bryce, sino que más bien esta es una novela de naturaleza coral, donde cada protagonista tiene algo que decir, un pasado que lo atormenta o lo acomete o se le aparece afantasmado, ¿no? Y que en todos los casos de quienes intervienen en esta magnífica novela de Claudio Temoche, se arrastra o alcanza ese futuro a través de las redes. Ahí sí, digamos, yo quisiera tomar tres elementos esenciales. El primero de ellos es, por supuesto, dada mi impronta libertaria, el del derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a la privacidad que hoy aparece tan anulado por las redes sociales, se vislumbró desde un primer momento como una inquietud por preservar la intimidad de las personas y la conciencia por otorgarles esa facultad. Son dos cosas distintas. Es decir, es obvio que nosotros nacemos con derecho a la vida, pero no somos conscientes del derecho a la vida que tenemos y las infinitas posibilidades que ello genera. Nacemos obviamente con el derecho intrínseco, anterior y superior al Estado, del derecho a la propiedad privada, ¿no? Tan amenazado hoy día por las circunstancias gubernamentales que padecemos, pero que efectivamente es un derecho que hace que esta creatividad confluya y que, por ejemplo, nos aparezca ante nosotros la multitud de cosas que existen a nuestro alrededor, como el libro que estamos presentando hoy, como la ropa que vestimos, como la tecnología que permite comunicarnos en tiempo real a través del mundo. Eso es el surgimiento de un derecho, pero que a veces, o respecto del cual, no tenemos la conciencia plena de ejercer.
Y es que en este caso, efectivamente, este derecho puede definirse como aquel que los individuos poseen para separar aspectos de su vida íntima del escrutinio público, por lo que sin distinción, incluso en el caso de los políticos, a las estrellas de la televisión o los actores o actrices porno, por ejemplo, todos tenemos derecho a ello. Incluso quienes en el ejercicio de ese derecho a la privacidad tenemos el derecho a que no nos inmiscuyan en la vida ajena, ya sea en el caso de los políticos o ya sea en el caso de los artistas. A mí no me interesa saber las vicisitudes amatorias de, por ejemplo, las starlets de Diario El Trome o las starlets de El Popular. No me distingo y creo que debería ser un derecho y una autoexigencia que no nos distingamos por conocer sus aventuras o las aventuras, por ejemplo, de la señorita Sheila Rojas, por ejemplo. Entonces, en esas circunstancias, obviamente, ese derecho a la privacidad se ejerce por aquí, no solo, y eso lo dejo para un comentario de tu parte, no solo por quien efectivamente lo ejerce, sino quien además ve su privacidad invadida por las filmografías. Un segundo elemento, ya lo desarrollaremos también a continuación, es que hay cosas que la novela solo puede decir. El trasplante del formato que acontece con Selfie nos lleva obviamente a que este mundo lleno de nuestras propias fotografías, todo lo que le acontece a Guillermo Merino, el que sufre más con las circunstancias que nos narra Temoche en Selfie, ¿no? Solo pueden ser expresados literariamente, ¿no? O sea, aún no ha existido la red social, por ejemplo, que transfiera nuestra conciencia a las redes. Todavía no, ¿no? Y, por supuesto, la herramienta de la novela, ¿no? que tan brillantemente ejerce Temoche, separa la circunstancia de las redes del acontecimiento del pasado, que no está elevado, no hay una fotografía de los acontecimientos que en los distintos personajes nos conmueven, como tampoco la conciencia de sus protagonistas, ¿no? Y entonces, efectivamente, en este caso, las redes sociales se convierten en una suerte de reino del picoteo o de la dispersión, en tanto que la novela, y en eso enfatiza mucho, quisiera saber tu opinión al respecto, Temoche enfatiza mucho que la novela exige lo opuesto, que nos obliga a pensar durante lo mismo en un tiempo sucedido, que nos obliga a confrontarnos con nuestra propia autoconciencia, que nos obliga a cuestionarnos en términos de valores, de lo que hemos conseguido, de lo que son nuestros sueños, de lo que profesionales, por ejemplo, estudiantiles, por ejemplo, en el caso de las hijas de la pareja que guionicen en esto, como del chofer. El chofer que efectivamente tiene una vicisitud muy dolorosa en su vida y que eso desencadena en la tragedia que es el carácter de la novela. Otro interesante aspecto en el que yo me quisiera detener en el caso de Selfie es en la cultura de la cancelación. El bloqueo digital que recibe uno de los personajes de la novela a raíz del ciberacoso del que es víctima, o de la intriga fundamentalmente de que es víctima, ¿no? O sea, el hecho de finalmente trabajarlo en redes sociales no inhibe esta cultura de la paranoia en la que fundamentalmente nos encontramos. El ciberacoso destruye su crecimiento profesional y genera un rompimiento familiar, ¿no? Yo soy profundamente adverso a estas circunstancias de ciberacoso. Por ejemplo, yo quisiera decir que todos ustedes tienen derecho a, cuando son acusados, de poder defenderse, de conocer a la persona de su acusador o acusadora, ¿no? De efectivamente tener equivalente circunstancia para poder ejercer su derecho a la defensa. Es un derecho por el que han muerto millones de personas en el mundo a manos de gobiernos tiránicos, reyes, sátrapas o comunistas, ¿no? En esa circunstancia, efectivamente, ser acusado sin fórmula de juicio y condenado en las redes sociales por una suerte de ciberacoso, pretendido o no, forma parte de esa cultura de la cancelación. Una cultura de la cancelación a la que soy profundamente adversa y a la que los adalides de esta suerte de falsa moral, mujeres, hombres o de los géneros que ustedes consideren pertinentes, forman
y destruyen efectivamente honras, sin que este derecho fundamentalmente a la defensa, este derecho a ser oído, este derecho a gozar de un juicio imparcial, no tiene fundamentalmente en el caso de la protagonista. Por último, y ya luego quisiera dejar otro comentario al final, otro asunto es de la hipersexualización de la sociedad contemporánea, ¿no? El acontecimiento que destruye, que cambia la vida profesional de Guillermo Merino, podríamos decir el que más padece esta circunstancia, por su propia cuenta. Otra vez, nosotros somos dueños de nuestros derechos, pero también somos responsables de tener conciencia de su debido ejercicio. El protagonista de Selfie, o bueno, uno de los protagonistas de Selfie, usa intensamente las redes sociales en este redescubrimiento de su sexualidad, ¿no? Digamos, también entra en curso en esta hipersexualización de naturaleza contemporánea que le permite a él incluso tomar elementos de su sexualidad que él mismo desconocía, del que no era completamente consciente, ¿no? Y efectivamente, al no ser plenamente consciente, quiebra su propio derecho a la privacidad, se expone a la circunstancia, obviamente, de la hipersexualización y sufre la cultura de la cancelación por mano propia. Es como si nosotros cogiéramos una pistola y deliberadamente y sin tener efectivamente plena conciencia de resguardar nuestra privacidad, de resguardar nuestra intimidad y sobre todo ser titulares de lo que se ha ido a llamar el derecho al olvido. Es decir, tenemos derecho a desaparecer, a cancelarnos por mano propia y a evitar estar fundamentalmente en estas redes. Yo quisiera dejarlo ahí, obviamente, para tener una sana y maravillosa conversación con esta novela que me ha gustado tanto y que yo invito a todos ustedes a leer decididamente. Sigamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, en realidad, Héctor, tus apreciaciones están muy ad hoc con el libro. De verdad que esperamos que los lectores disfruten de esta gran obra. Bueno, continuemos con la conversación. Bienvenido, Claudio, como te dije nuevamente. Entonces, continuamos con Claudio en este momento. Ok, adelante, Claudio. Gracias. Buenas tardes con todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Cámara Peruana del Libro por la oportunidad de presentar esta publicación aquí en la Feria Ricardo Palma, a Sandra por la confianza también y por el trabajo que hemos venido haciendo estos meses, que se ha concretado hoy con la presentación de esta publicación. A Jorge Ureta, obviamente, que ha sido fundamental para el trabajo de edición y su equipo de corrección de estilo, que ha hecho también un trabajo importante para afinar detalles siempre que se escapan a uno en las publicaciones, ¿no? Yo quería comenzar contando un poquito por qué se me ocurrió este tema del título y la novela, ¿no? Mucho de mi generación, digamos, nos hemos montado este tema de la revolución de las redes sociales, sin tener un pleno dominio en sí tecnológico, ¿no? Nosotros no somos nativos digitales, como dicen algunos, ¿no? Pero sin embargo, digamos, nos hemos montado en este uso y a veces abuso de la tecnología sin asumir consecuencias, ¿no? A veces, muchas veces, ¿no? Es un proceso de aprendizaje también, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo que recuerdo la primera vez que tenía un grupo de amigos con los que me contactaba era a través de que mandaban mensajes con grupos, enlaces, ¿no? Diferentes, por correo electrónico a 50 personas, ¿no? Y compartían historias, cosas así, ¿no? Hasta que una amiga me dijo, ¿por qué no te conectas en una red social? En esta me pasó un link, ¿no? Se llama Hi-Fi, me acuerdo, la red social. Y yo, como era tan neófito en el tema, que incluso le di mi correo, y para que ella me lo creara, me hizo la clave, todo. Yo confiado así. Y esa red creo que no aprendió mucho, la verdad no la usaba mucho tampoco yo. Y después, con el tiempo también, encontrando con otros amigos, le pregunto a uno, ¿qué de tu vida? No lo veía años, ¿no? Más de 10 años no lo veía. Me dice que tú estás perdido, no estás en Facebook, me dijo, ¿no? Entonces dije, ¿qué es Facebook? ¿No? Entonces, ya averiguando un poco, entonces me agregué
Y al principio, como cualquiera se entusiasma, empecé a conocer un montón de gente, ¿no? O sea, agregar personas y todas esas cosas. Y emprender esa mecánica, ¿no? Y poco a poco se va viendo que eso tiene también implicancia de que tú afectas tu privacidad, ¿no? Y sobre todo que yo creo que las redes sociales también se han convertido en un catalizador de frustraciones, como se puede ver ahorita, ¿no? Que mucha gente ahí entra simplemente para pelear, ofender, sentirse mejor que muchos otros, o para de repente mostrar de manera desmedida una realidad que se convierte en una vida paralela prácticamente, ¿no? Y eso es un poco lo que me animó un poco la historia a contar a través de unas redes sociales la vida de unos personajes que está ambientado básicamente en un periodo que acaba la novela prácticamente a inicios de la pandemia, se puede decir, ¿no? Los primeros meses del 2021 y del 2020, perdón. Y Sabor es una novela básicamente urbana, ¿no? De Lima, como escenario, porque es un tema que a mí también me gusta mucho, que es el tema de recorrer la ciudad, ¿no? Está ambientada en el distrito de Lima, una parte en un distrito de Lambayeque, también que se llama Olmos, que cumple un rol del enclave en el pasado, se podría decir, ¿no? Y entonces, también retomando el tema que brillantemente nos ha resumido aquí Héctor con la novela, es el tema del abuso de las redes sociales, también genera un juicio prácticamente popular, ¿no? Ahorita, sin entrar en el tema político, estamos viendo de que a personas que actualmente figuran en cargos públicos se les está acusando por cosas que publicaron hace unos meses, hace unos años. Incluso a un congresista hoy en las redes sociales se le está atacando porque por un post que hizo supuestamente misógino, se puede decir, o sexista, ¿no? De hace 10 años. Creo que el congresista no ya 30 años, yo sé que lo hizo cuando estaba de 19, 20 años, ¿no? Pero sin embargo ahí está atacado. Entonces uno no evalúa bien lo que... Ya no se aplica esa frase como se dice, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Sino ahora uno es dueño de sus silencios y esclavo de lo que postea, ¿no? Porque eso encima puede ser reproducido, transformado, como lo hemos visto muchas veces en redes sociales, ¿no? Y ahí lo dejo para seguir, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Claudio. Efectivamente coincido contigo. Hoy por hoy, pues, te pueden catapultar por cualquier red social. Definitivamente, ahora las personas tienen que pensar muy bien que lo que ponen en el Facebook, porque así como pueden dañar de repente la dignidad de una persona o de algo, también eso trae consecuencias a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, continuamos. Sí, yo quisiera detallar la relación individual y, digamos, de civilización o de sociedad que me provoca Selfie. La primera, y es que obviamente nosotros pasamos de largo o olvidamos, que libertad es responsabilidad, como George Bernard Shaw también enseñaba. Decía, libertad es responsabilidad, y por eso tantos le temen y le odian, ¿no? Y esa primera responsabilidad que nos da la libertad, que nos da el libre albedrío, es con nosotros mismos. Lo que nos interpela o cuestiona a través de Selfie es que los seres humanos nos hemos vuelto seres libres, que no somos titulares de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Quizás cuando esa responsabilidad se establece, por ejemplo, con la cárcel que sufre el chofer o los padecimientos, las procesiones van por dentro siempre, ¿no? Entonces, los personajes que nos muestra Temoche cargan todos, o sea, llevan su procesión todos ellos por dentro. Eso no se expresa en las redes, ¿no? Lo que vemos al final siempre en cada uno de los casos de su novela coral es que precisamente su conciencia, sus cuestiones, ese aparato que los moviliza o simplemente los paraliza, no está constreñido en esas redes, ¿no? Y lo segundo es a nivel colectivo, es a nivel social, ¿no? Un gran pensador hace más o menos 400 años, Bernard Mandeville, escribió una novela, un cuento que se llamaba La fábula de las abejas, que yo recomiendo mucho. Y la síntesis de esta fábula, para ir terminando, es que las virtudes son públicas y los vicios privados, ¿no? Que lo que garantiza, en buena cuenta, queridos amigos, la convivencia social, lo que hace soportable la existencia cotidiana, la existencia cívica entre personas que no nos conocemos, es que las virtudes, el ejercicio de la bonomía, de la concordia o de la paz social, es ejercer las virtudes públicamente.
pero que nuestros vicios, que todos tenemos, ¿no? Seguro cada uno en el fondo de sus corazones sabrá perfectamente cuál es su propio vicio o su tendencia, fundamentalmente su propia oscuridad. Son fundamentalmente ejercicios que se realizan privadamente y que ese equilibrio, ese delicado equilibrio de la coexistencia pacífica, para no devorarnos entre nosotros, como es lo que ocurre en la circunstancia de Selfie hacia el final de la novela, es que efectivamente cuando nosotros exponemos nuestra perversidad, el resultado puede ser nefasto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, te agradecemos. Palabras increíbles. Gracias. Sí, continuamos con Claudio. Buenas tardes, yo soy Mira Florina. Ahí te metí Jorge Muñoz. Los quiero mucho, no me llamo. No me llamo La Loca, me llamo Ana Isabel Segarra Ayespa. Y respeto, buen respeto. Continúe. Muchas gracias. Quiero escuchar desde el principio. ¿No me habían visto? No, con la seguridad de... Bueno, continuando. Otra cosa que... ¿Por qué se llama Selfie? Porque también tiene que un poco que me he olvidado de mencionar es que la tecnología nos ha permitido también ahora desde un celular, pues, con múltiples herramientas, ¿no? Y las redes sociales nos dan el espacio para que la gente muestre una imagen en función a la actividad que hace diariamente, ¿no? Tratando de presentar lo mejor posible de su vida en las redes sociales, ¿no? Y en el libro, forzadamente, yo he tratado de incluir siempre la figura de que alguien está tomando un selfie casi en todos los capítulos, porque así es nuestra vida ahora, ¿no? Y eso tiene relación con un tema que también les quería contar, que fue el desencadenante de la novela un poco, porque una de mis facetas también es organizar conciertos, ¿no? de música generalmente criolla, que es un tema que yo me gusta bastante. Y al final de un concierto había una señora que estaba en la puerta del camerino, una señora cincuentona, se puede decir, con su hija, ¿no? Que no se movía de ahí, ¿no? Y yo vi que pasaba la hora y no se movía, más de media hora, y llegamos a salir los artistas, y la hija le dice, mamá, vámonos. No, dice, yo me quiero tomar una foto con Marisa. Marisa es Marisa Rodríguez, una conocida cantante criolla. Porque si no me tomo la foto y no la publico en las redes, nadie me va a creer. Y cuando yo digo esa frase, nadie me va a creer, yo tomé en cuenta el tema de que mucha gente asume que sus viajes, sus graduaciones, sus aniversarios no existieran si no están publicados en las redes sociales, ¿no? Como un mecanismo de validación del círculo que ellos frecuentan, ¿no? Y es por eso que ustedes en la novela van a encontrar permanentemente la figura del selfie como una manera de recordar, de fijar, ¿no? Un acontecimiento que se puede ver forzado incluso porque yo creo que así nos estamos convirtiendo todos irremediablemente. Ok, adelante. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, agradezco a nuestros 3 invitados por la presentación de este magnífico libro Selfie. Agradezco también a nuestro oficiador, la Universidad Ricardo Palma, y a nuestro patrocinador, la Municipalidad de Miraflores. Un fuerte aplauso para nuestros invitados, por favor. Muchísimas gracias y los esperamos para la siguiente presentación a las 4 de la tarde. También pueden seguirnos por redes a través del Facebook Feria del Libro Ricardo Palma. Gracias.